Ok, entonces, en censo aquí aplicado a los que están presentes, que son 6, se entendió la parte inicial, ¿no? La parte de qué es una función, cuál es el dominio, cuál es el rango. Por ejemplo, si yo acá pido, les pregunto, ¿cuál será el dominio de f? 2, 3 y 4. El dominio de f. 2, 3 y 4. Ok, 2, 3 y 4. Bueno, aquí está un poquito más lento porque el video está renderizando y eso hace que mi lápiz no funcione muy bien. Pero bueno, dominio. ¿Cómo hallamos el rango? Si yo quiero saber el rango de f, ¿cómo lo hallaría? Sería el mismo dominio, pero más uno, ¿no? El mismo dominio, Sería- pero porque es la relación, ¿cierto? O sea que al 2 Ajá. lo hago corresponder con el 3. Ajá. Lo Exacto. hago corresponder con el 4 y al 4 lo hago corresponder con el 5. ¿Alguien no entiende esto del por qué el 3, el 4 y el 5? ¿O todos están claros con eso? ¿Sí? Ajá. Sí, sí. Entonces el rango tendría que ser 3, 4 y 5. ¿Estamos de acuerdo? Sí. A los elementos que llega, ¿ok? Bien, perfecto. Recuerden, si por ejemplo aquí apareciera el número 7, si aquí aparece el número 7, el 7 iría en el rango. No, No. porque no empieza desde llegada y no termina prácticamente. No tiene punto No A. está relacionado con ningún, o sea, con ningún elemento del conjunto de salida, o sea, Perfecto. de salida. No está relacionado, eso es todo, exactamente. No está relacionado, no puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ¿cómo voy yo a verificar que usted entienda el concepto de función? Bueno, la primera parte van a ser unos diagramas en las que ya están los números escritos y yo voy a hacer las flechitas y usted me va a decir si eso es función o no es función. Otra pregunta es esto, le pongo el dominio, le doy una regla de correspondencia y le digo, dígame quién es el rango. Entonces tiene que calcularlo mediante la regla de correspondencia y escribirme quién es el rango. Esta es como la parte más básica, recuerden como la parte de la prueba más sencillita, que deberían todos llegar y hacerlo, pero a la velocidad, porque es bastante sencillo, bastante obvio. Ahora, vámonos un poquito más allá. Por ejemplo, si yo les indico f, ¿verdad? Es candidata a función. Bueno, un momento aquí. Vamos acá. Entonces, yo les digo, bueno, el 2 está relacionado con el 3. El 4 está relacionado con el 5. El 4 está relacionado con el 6. Y el 3 está relacionado con el 3. La pregunta es, ¿eso es función o no es función? Y por Es una relación, porque el 4 que es el punto A, tiene doble punto de llegada, pues. de llegada, doble imagen, El punto exacto, B. perfecto. Ajá, ¿y hay algún problema con que el 2 esté relacionado? O sea, ajá, supongamos que quitamos lo desechamos para que no porque nos está generando problema. Ahora, ¿es función o no es función? Sí, ahora Pues sería una sí, sí, función. sí, sigue siendo función. Ah, ya va, Ahora sí, pues. vuelva a repetir. ¿Alguien dijo que no o todo el mundo coincidió con que sí es? Sí es. No, sí es. Sí es, ok, perfecto, sí es. Ah, porque aunque el 2 esté como con imagen del 3 y el 3 tenga la misma imagen, eso no tiene nada que ver. Los que no pueden ser relacionados con dos o más imágenes es, El digamos, los punto numeritos A. del dominio, ¿cierto? Si yo pregunto cuál es el dominio de f, ¿cuál sería? 2, 4 y 3. 2, Listo. 4 y 3. ¿Y el rango? 3, 6, 3. 3. Sí. Ajá. 3, 6. O bueno, tres, sí, sí. Bueno, 3 y 6, 3, 6 porque solamente. el 3 se repite y si son conjuntos no se debe repetir. Listo, entonces ahí ya no habría mayor inconveniente. Entonces, por ejemplo, de repente yo les pregunto algo como esto. Yo les digo, claro, aquí se los va a hacer muy sencillo. Aquí le pongo n con 5. Entonces yo le digo,
Dígame qué valor debe de tener la n para que f sea función. Tiene que tener otro, no puede ser ni el 2 ni el 4, tiene que ser otro. Podría ser bueno, el 3 diría yo, pero Ah, no sé si lo agregaría completamente. ok. Pudiese ser el 3 y estaría perfecto, ¿cierto? Pero pudiese ser el 4, porque es que si yo aquí pongo un 4, sería 4,5, que es esto mismo, o sea, sería el mismo elemento y no habría ningún problema, ¿cierto? Pero sería de relación, ¿no? No, sería función, porque mira, voy acá. Vamos a poner el 4. Si yo acá borro la n y pongo, o sea, el 3 que dijiste está perfecto, pero vamos a poner un 4, vamos a meternos con la cosa difícil. Si yo pongo un 4, 5, este que está acá es un elemento del conjunto, este es otro elemento del conjunto y este es otro elemento del conjunto. Pregunto, ¿estos dos elementos son iguales o no? Sí. 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 Y se supone que en los conjuntos los elementos que son iguales no se repiten, ¿cierto? O sea que no son Sí. diferentes, son iguales, o sea que no estoy generando nada incorrecto. Solo que, bueno, se repitió el elemento, pero es el mismo, no va a generar ningún problema. Si nosotros hacemos un ajuste de este conjunto, pues simplemente dejamos un representante y el otro lo desechamos, pero no genera conflicto. Si escribimos 4,5 100 veces dentro del conjunto, no va a generar ningún problema, sigue siendo función, porque simplemente estamos repitiendo el elemento, ¿cierto? No se debe repetir, pero si usted lo repite, no es que eso va a generar un error. Lo que va a generar es, bueno, cansancio de lectura porque es el mismo elemento una y otra vez, digamos, no genera un error matemático, por así decirlo. Sin embargo, la intervención en la que me dijeron que poner un 3, pues está perfecta porque se sale de este dilema y le pone otro número y el 5 se le puede hacer corresponder la cantidad de números que se quieran, ¿cierto? Exacto. Ok. Entonces, esta sería como otro tipo de pregunta que se puede hacer. Momento que aquí ya terminó de renderizar. Ok. Otro tipo de pregunta que se puede hacer y que va a la par de lo que se está estudiando. Ahora, para cerrar esta parte, vamos a hablar un poquito de lo que les dije que era funciones elementales, como para dejar abierto el tema y lo hacemos en una próxima sesión para no hacer esta sesión tan extensa, ¿ok? Cuando hablamos de funciones elementales, son las funciones básicas que nosotros, digamos, debemos conocer. En estas funciones tienen que estar. Generalmente decimos que una función puede ir de a B. Ese es otro tipo de nomenclatura, dada por una regla de correspondencia. Por ejemplo, yo puedo decir f de x igual a 3x más 1, ¿cierto? Entonces, pues lo multiplico por 3 y le sumo 1. Y este es mi conjunto A del diagrama y este es mi conjunto B del diagrama. Entonces, cuando ya empezamos a dar pasos más grandes en funciones, pues ya yo no voy a decir de A en B. Yo puedo decir, por ejemplo, para el plano cartesiano, puedo decir de R, de los reales, en los reales. Esto quiere decir que mi función va del eje X, que son los reales, hacia el eje Y, que son los reales. Va de los reales a los reales, ¿cierto? Entonces, la preimagen o el dominio va a estar en el eje de las X y el rango va a estar en el eje de las Y. ¿Se entiende eso? No. ¿No? Dominio, eje, esto lo hicimos hace un momento, ¿no? El dominio se va a encontrar acá, en el eje de las X, que sería el conjunto A, lo que habíamos simbolizado como el conjunto A. Y el que va vertical es el conjunto B, que es Y. Ahorita ya lo vamos a empezar a llamar X y Y. Entonces, el conjunto de salida es todos los puntos que están en la horizontal. Esos son los puntos de salida. Y los puntos de llegada son los puntos que están en la vertical. Entonces va a depender de la relación que me den. Bien, que era lo que estamos haciendo ahorita. Por ejemplo, una función elemental es la identidad, que es f de x igual a x, que también se conoce como la recta y igual x. O sea, puedo llamarla así, y igual x. Esta función, ya habíamos dicho que el 0 lo relaciona con el 0, que el 1 lo relaciona con el 1, por lo tanto aquí está el punto,
el 2 lo relaciona con el 2, entonces aquí está el punto, y así se va armando como la recta, ¿ok? Entonces, esa figura que queda ya es otra cosa que se tiene de las funciones, que es su gráfica, ¿bien? Cuando lo estábamos haciendo ahorita con pares ordenados y con diagramas, esa es gráfica también, pero es una gráfica dicha desde otra perspectiva, desde un conjunto por diagramas de Venn o de repente de un gráfico por extensión, dado por conjunto por extensión o conjuntos por comprensión, pero esta que está aquí es un gráfico directo en un sistema de coordenadas cartesianas, que es otro tipo de graficación de la misma función. Entonces, esta es una función elemental, ¿bien? Entonces, no voy a hablar del dominio y del rango en esta sesión para no cargar de tanta información. Solo quiero es que ahora, pues, tienen que leer un poquito sobre la función elemental identidad, esta es la identidad, y ahí se van a ver los gráficos de esas funciones. Entonces, ¿cuáles son las funciones identidades que son las que necesitamos conocer? Vamos a ver acá. Las funciones identidades entonces serían, funciones elementales. La identidad que la acabo de nombrar, ¿verdad? Otra puede ser la función cuadrática, que es x cuadrado. Otra puede ser, por ejemplo, la función valor absoluto. Otra puede ser la función raíz cuadrada, ¿verdad? Otra, ¿alguien conoce otra función elemental? Está x cuadrado, puede estar x a la 3, la cúbica. Pudiese estar otra, vamos a ver qué otra se nos ocurre acá. Alguien que haya leído o que tenga en mente otra función, pudiésemos hacer algunas trigonométricas, por ejemplo, el seno de x, ¿verdad? Y bueno, ya por el mismo seno de x, pues ya sabemos que podemos hablar del coseno. De estas dos, por el momento, serían fundamentales saber cómo se comportan. La función seno, la función coseno. La función tangente no la vamos a tocar ahorita, solamente seno y coseno como para saber cómo son esas funciones. Bien, pero en general son estas las funciones. Vamos a agregar una más. Por ejemplo, 1 entre x. Esta es otra función elemental. Y están las exponenciales y logarítmicas. Vamos a poner f de x igual a e a la x y f de x igual, por ejemplo, al logaritmo neperiano de x. O logaritmo en base a de x o en base b de x, y ustedes lo van estudiando. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora a ustedes les toca investigar un poquito sobre esto. Vamos a hacer otra sesión como esta para hablar de cada función, digamos, en una misma sesión, pero hablar de cada función, cómo se comporta, cómo es su gráfica, cuál es su dominio y cuál es su rango. Pero sería excelente que ustedes lean un poquito sobre eso hasta donde entiendan, de manera que vengan con algún tipo de conocimiento, que usted más o menos sepa ya cómo es la gráfica al menos, para no hacer una clase sorpresa, porque es bastante complicado. De repente el concepto de funciones no es tan sorpresa porque lo venimos manejando desde primaria. Entonces, algo ustedes tienen que por ahí conocer del concepto de función. Pero estas funciones, que ya son funciones elementales, pues hay que tenerles más paciencia para poder entenderlas, digamos, en todo su esplendor. Es decir, en gráfica, vuelvo a repetir, en dominio, en rango, que sería lo que nos interesa de la función como tal. ¿Bien? Entonces, eso sería lo que vamos a hacer por esta sesión. Voy a ir cerrando acá la clase.